UACJ TV presenta. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Espacio Interactivo La Rodadora. Les saluda Gerardo Carvajal. Y pues bueno, primero que nada, ¿cómo están todos ustedes? Veo niños de la Universidad Infantil, ¿cómo están? Es todo, vemos por acá algunas familias, ¿cómo están las familias? Los niños, estamos en el mes del niño, ¿cómo están? Eso es todo. Pues bueno, recordando que estamos en nuestra sección de sábados en la ciencia, algo ya tradición aquí con la rodadora y con UACJ. Y el día de hoy también tenemos algo súper, ultra, mega, hiper especial. ¿Están todos listos? ¿Sí? Muy bien, pues bienvenidos a la rodadora y le doy paso a la doctora Viridiana Laredo, que nos va a platicar lo que vamos a tener el día de hoy. Un aplauso para ella. Hola, hay que recordar, como mencionamos, que estamos en una transmisión en vivo, entonces mandamos saludos a la asociación, a la Academia Mexicana de Ciencias y también gracias a la Subdirección de Formación y Vinculación Cultural de la UACJ. Hoy tenemos una charla súper especial, así como en las anteriores hemos tenido acerca del cerebro, los videojuegos, ahora vamos a tener una charla sobre economía. Y yo les pregunto, ¿quién quiere ser millonario? Pues yo. Multimillonario, bueno, mucho, trillonario, muy bien. Entonces vamos a poner atención a esta charla, ya que nuestro invitado, el doctor Isaac Sánchez, nos va a dar muchos consejos económicos y vamos al finalizar a tener una actividad que el doctor nos prometió que nos iba a dar dinero. Entonces de aquí vamos a salir con, pues vamos a ver. Entonces vamos a dar inicio, por favor, hay que poner atención al video y comenzamos. A nombre de la Subdirección de Formación y Vinculación Cultural de la UACJ, por medio de su área de divulgación científica y del espacio interactivo La Rodadora, les damos la bienvenida a Sábados en la Ciencia. Hoy, en Sábados en la Ciencia, tenemos el honor de recibir al doctor Isaac Leobardo Sánchez Juárez. Es un distinguido profesional con una amplia formación académica y experiencia en el campo de la economía. Obtuvo su licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Oaxaca. Posteriormente, realizó una maestría en Economía Regional en la Universidad Autónoma de Coahuila y culminó su doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales en el Colegio de la Frontera Norte, donde se destacó con mención honorífica. Además de su destacada formación, el doctor Sánchez Juárez ha llevado a cabo investigaciones de postdoctorado en la Universidad Central de Colombia y ha realizado una valiosa estancia de investigación en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Chile. Con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito de la educación superior, el doctor Sánchez se destaca como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde ha formado parte del Departamento de Ciencias Sociales desde 2010 y lidera el Laboratorio de Economía de la institución. Su investigación abarca una amplitud de temas de investigación, desde la reforma a la estructura tributaria federal en México hasta los ciclos del empleo manufacturero en Ciudad Juárez, Chihuahua, con más de 35 artículos de investigación publicados, así como 3 libros y 18 capítulos de libros en colaboración con colegas nacionales e internacionales. El doctor Sánchez es un destacado miembro de la comunidad científica, reconocido por su excelencia y compromiso con la investigación. Como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, ha consolidado su posición como líder en su campo. Además, es el creador del Grupo para el Fomento de la Productividad Investigadora, una iniciativa que promueve el desarrollo y la colaboración en proyectos de investigación. Asimismo, desempeña un papel fundamental como coordinador en jefe de Noesis, una prestigiosa revista de ciencias sociales y humanidades que destaca por su rigor académico y su contribución al conocimiento científico. El Dr. Sánchez también se distingue como un excelente divulgador de la ciencia a través del proyecto
Tiempo Económico, mediante el cual acerca conceptos económicos complejos al público en general, fomentando así una mayor comprensión y aprecio por la economía y sus implicaciones en la sociedad. Demos una cordial bienvenida al Dr. Isaac Leobardo Sánchez Juárez. Hola, ¿qué tal? Es un gusto, un placer realmente estar hoy aquí con ustedes, con todos. En particular estoy muy gratamente sorprendido de la asistencia de tantos niños, de tantas niñas. Alguna vez, aunque no parezca, bueno, pues también fue niño, niña, como ustedes. Y tenía muchas inquietudes, tenía muchas aspiraciones, tenía muchos sueños. Pensaba sobre lo que sería cuando sería más grande. Y inicialmente, para serles sincero, no pensaba ser economista. Inicialmente pensaba ser abogado, porque como decía en la semblanza, yo soy oaxaqueño, entonces vengo de una herencia de un oaxaqueño muy famoso que se llama Benito Juárez. Entonces yo como oaxaqueño, mi aspiración era ser el nuevo Benito Juárez de México, y entonces sabía que él había estudiado abogacía, que era abogado, y que ese era el camino quizás para ser presidente de México. En mi trayectoria, en mi vida, descubrí que esto no era necesariamente cierto, y que finalmente había otra disciplina que me podía conducir a una trayectoria similar, pero luego la modifiqué nuevamente y dejé la parte de pensar en política y administración pública y decidí convertirme en profesor y después en algo más interesante todavía, en científico, y actualmente soy científico de economía, como decía la semblanza. Y primero que nada, antes de empezar con esta charla que denominamos los secretos del bolsillo mágico o la economía, les hablaré y les diré más bien las gracias a la Academia Mexicana de Ciencias, que es un organismo científico nacional en el que estamos varios científicos de diferentes campos del conocimiento y que nos permite que la charla hoy se dé, y por supuesto a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Para los que no la conocen todavía porque son pequeños, bueno, ustedes ya no, porque ustedes ya claramente ya conocen la UACJ, pero para los demás es la máxima casa de estudios de la ciudad. Es el espacio donde se encuentran la mayor parte de científicos del estado de Chihuahua, y la UACJ hace posible precisamente este evento, que esté hoy aquí con ustedes. Y como decía la doctora Viridiana, en particular la dirección, el área de divulgación de la ciencia de la universidad, y por supuesto al Museo Interactivo de la Rodadora, que nos permite estar hoy aquí para hablar con ustedes de estos temas que son tan atractivos. Pues miren, tras esto les voy a hablar ya directamente y voy a tratar de hacer referencia a lo que tengo en este bolsillo mágico, que se los entregaré como decíamos hace un momento. Quizás sea poco, quizás sea mucho, y vamos a hablar qué significa precisamente que sea poco o que sea mucho, y espero que en algunos casos no sea nada, ¿de acuerdo? Porque también puede ocurrir en la economía que alguien no tenga absolutamente nada del contenido de este bolsillo mágico. Lo primero es que quiero hablarles sobre qué es la economía. Miren, la economía es una ciencia, pero también es el objeto de estudio. Y entonces la economía es justamente lo que ustedes ven en la imagen. La economía somos todos nosotros. Normalmente a mí cuando me preguntan, cuando me entrevistan, me piden hablar de dinero, y me piden hablar de finanzas, y me piden hablar de inversiones, porque están conscientes los que me piden hablar de estos temas, que la economía tiene que ver estrictamente o solamente tiene que ver con esto. Y luego tengo que explicar que en realidad la economía lo que estudia son a nosotros, a los seres humanos. La economía es una disciplina que estudia el comportamiento humano, y tal y como estamos hoy aquí en la sala, es justamente la economía, como si este fuera nuestro micromundo. Aquí tenemos una economía global, y en esta economía global está papá, está mamá, están los hijos, desde el varón, la niña y el pequeño bebé. Entonces todos los que están ahí en la imagen son economía, porque la economía realmente somos nosotros. Y resulta que papá tiene que ir a trabajar, que mamá quizás se tiene que quedar en la casa, pero también tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque mamá tiene que trabajar en el cuidado del bebé y el cuidado de la niña y del niño. Tiene que cuidar que ellos vayan a la escuela y que aprendan cosas que puedan ser en beneficio de ellos en el futuro. Y papá tiene que ir quizás a un restaurante,
tiene que ir a una industria manufacturera o tiene que ir a una escuela y ser profesor, y entonces obtener un ingreso, papá, y claro, también mamá, y con ese ingreso llevar a cabo la compra de todo lo que desean. Entonces la economía va a estudiar todo lo que compramos, todo lo que necesitamos. Y muchos de ustedes que son pequeños ya están experimentando la economía. Inicialmente la economía, la gente pensaba que solo es trabajo, ¿no? Pero resulta que la economía también tiene que ver con el ocio y con la diversión. Resulta que nosotros, los que somos adultos, hemos perdido buena parte de nuestro tiempo en solo trabajar. Y les digo, fíjense cómo lo estoy diciendo, perder el tiempo en trabajar. Entonces, ¿por qué lo hemos perdido? Porque deberíamos dedicar más tiempo a jugar, a divertirnos y a ser felices. El principio fundamental de la economía, como ciencia, es encontrar la manera en que todos los que estamos aquí en este microcosmos seamos realmente felices. Y a veces esa felicidad pasa precisamente por la acumulación de dinero, pasa porque tengamos muchas monedas, muchos billetes en nuestras bolsas o nuestros bolsillos mágicos, o los tengamos en una cuenta bancaria o los tengamos en la nube, en línea. Muchas veces pasa por eso, pero a veces la felicidad no circula necesariamente por el dinero y tiene que ver con cosas más básicas, como por ejemplo amar a tus hijos, jugar con tus hijos, divertirte con ellos. Eso también es parte de la economía, y ahora los economistas estamos estudiando cómo podemos hacer para que las personas pasen menos tiempo trabajando y pasen más tiempo siendo infantiles. Fíjense que lo que les digo a los más pequeños, ustedes ahorita disfrutan de la mejor etapa de sus vidas, porque ustedes pueden dedicar la mayor parte de su tiempo a jugar videojuegos, quizás a estar en redes sociales, a comunicarse con sus amigos, a descansar. No es cierto. A ver, ¿por qué no es cierto? ¿No? Oh, bueno, pero recuerda que eso también es parte de la economía. Tenemos que hacer tarea, porque recuerda que en un futuro lo que pretenden tus padres, la noción que ellos tienen en mente, es que tú en algún momento tengas una mejor vida que ellos. Y eso pasa necesariamente porque restes de tu tiempo al juego y a la diversión y lo dediques a hacer tareas, lo dediques a ir a la escuela. Yo sé que en la etapa en la que se encuentran puede sonar un poco complejo el solo dedicar algunas horas o algún tiempo a la escuela, pero la razón por la que la dedican es porque en algún futuro ese tiempo dedicado a la escuela, a los exámenes, a los ejercicios, se traducirá en una mejor economía para ustedes y para que quizás en un futuro formen también una familia que pueda ser igual a la que hoy tienen, que es muy buena, o mejor a la que hoy tienen, ¿de acuerdo? Entonces la economía tiene como principio básico que ustedes y yo seamos felices, y qué bueno que tuviste este comentario, porque justo iba a decir que hay muchos niños que no tienen la fortuna de ustedes, hay muchos niños que ahorita están llegando a la ciudad, eso es economía también, están llegando en el tren, están llegando a Ciudad Juárez, vienen desde países que están en el sur del continente, vienen de Colombia, vienen de Venezuela, de Guatemala, de El Salvador. ¿Y por qué creen que se están moviendo? Porque están buscando su felicidad. Y ellos creen, las familias para las cuales forman parte, creen que esa felicidad solo se va a alcanzar migrando, es decir, moviéndose de su lugar de origen hacia un lugar donde las cosas son mejores. Y ese lugar donde las cosas son mejores para ellos son los Estados Unidos de América. En ese movimiento, los niños que vienen con esas familias o en esas familias, resulta que no tienen la oportunidad de ustedes, no tienen la oportunidad de estudiar, no tienen la oportunidad de divertirse, porque están preocupados, porque los padres les transmiten la preocupación, están preocupados porque ese bolsillo mágico se encuentra vacío, ese bolsillo mágico no tiene en realidad nada de mágico, es decir, no tiene la posibilidad de permitirles tener una familia que sea feliz, y están en la búsqueda de ello. Bien, miren, la economía es una ciencia, hay dos tipos de ciencias en las ciencias en general, por decirlo de alguna forma, hay ciencias que son naturales y hay ciencias que son sociales. Y las ciencias sociales como la economía tienen un objeto de estudio que es muy complejo, que son los seres humanos, o sea, ustedes y yo. Y les digo que es bien complejo porque cada uno de nosotros puede tener ciertos rasgos en los cuales somos semejantes, pero tiene muchos en los que somos diferentes, y entonces tenemos diferentes comportamientos, pero lo más importante es que tenemos diferentes aspiraciones. Algunos queremos ser ingenieros, otros queremos ser astronautas, otros
quizás como en mi caso quieren ser economistas, otros quieren hacer comida, otros, como me decía la doctora Viridiana, quieren tener una papelería cuando son niños y aspiran a tener esa papelería. Todos tenemos diferentes aspiraciones, tenemos entonces diferentes necesidades, diferentes sueños. Y entonces la tarea del economista, de la ciencia económica, es encontrar la manera en la que esos sueños se cumplan, en la que esos objetivos que ustedes plantean se cumplan. ¿Quieres participar? ¿No? Me engañaste, pero muy buena. Entonces, recuerden que en el caso de participar entiendo que tenemos que compartir el micrófono, ¿verdad? Para que pueda escucharse la transmisión en línea. Entonces, ustedes y yo tenemos necesidades, pero nos encontramos con un problema bien grave, que las necesidades que tenemos no se pueden satisfacer fácilmente porque nosotros tenemos el problema de que nuestros recursos son escasos. Adelante, adelante, adelante. Sí, dice. Válgame, a ver, que sea en libertad. ¿Qué quieres señalar? Pues ya has participado, de hecho. Miren, hablamos de comportamiento humano y ella ha hecho algo muy interesante, porque ella ha revelado varias cosas. En economía estudiamos este tipo de situaciones. La economía, por cierto, es una ciencia muy relacionada con otra, que es la psicología. De hecho, aquí en la UACJ, las instalaciones de psicología están justo al lado de las instalaciones de economía. Y los economistas tenemos un campo de estudio compartido con la psicología que se llama la economía del comportamiento. Y en ese campo tratamos de indagar por qué ciertas acciones se llevan a cabo. Por ejemplo, por qué algunos ahorran tanto y por qué otros gastan tanto. No sé si se han dado cuenta que hay gente que solo quiere tener dinero, quiere tener recursos para gastarlos inmediatamente. Y hay otras personas. ¿Eres una de esas? Sí. Pero ya los compraste, ya los consumiste y ya te generaron una satisfacción. Y hay otros compañeros tuyos, otros niños, que lo que ocurre es que están pensando en el futuro y entonces van acumulando y van obteniendo los recursos que les dan, los van depositando en un cofre del tesoro y en algunos años después lo abren ese cofre y adquieren los satisfactores que desean. Son diferentes formas de actuar dentro de la economía que a nosotros los economistas nos preocupan. Adelante. Yo lo que hago para no gastar mucho dinero es lo que me den, la mitad lo ahorro y lo demás me lo quedo. Claro, esa es una muy buena estrategia. Afortunadamente tienes la oportunidad de recibir y por lo tanto puedes dedicar una parte a consumir y otra parte a ahorrar y ese ahorro en un futuro convertirse en inversión. Lo que tú haces es muy sano, es muy recomendable y hay que, al final del día, el consejo es equilibrar, es decir, tampoco podemos estar ahorrando todo el tiempo y limitando aquello que deseamos, que necesitamos consumir en lo inmediato. Entonces, dependiendo de cada individuo, es como se genera una estrategia de cuánto deberá de su ingreso consumir y cuánto de su ingreso gastar, cuánto de su ingreso ahorrar y cuánto de su ingreso finalmente invertir. Entonces, la economía tiene un problema severo como todo salud, como todos nosotros, que tiene que ver con la disponibilidad de recursos. Los recursos con los cuales contamos son muy escasos y aquí les viene para todos el recurso más escaso que tenemos a nuestra disposición es el tiempo. Si queremos realmente ser felices, ustedes, yo, la clave está en cómo utilizamos el tiempo. La clave no está necesariamente en los talentos individuales, en las capacidades individuales. La clave se encuentra en la optimización del tiempo. Todos los que estamos en esta sala tenemos 24 horas disponibles, en eso somos exactamente iguales. La clave está en cómo utilizamos esas 24 horas disponibles. Algunos las van a utilizar excesivamente en dormir y descansar y entonces no podrán adquirir los satisfactores que desean y otros van a utilizarlas demasiado en trabajar y de la misma forma eso no va a generar satisfacción porque van a estar demasiado tiempo ocupados trabajando. Entonces la clave de sus vidas, de mi vida, tiene que ver con los equilibrios en la forma en la que utilizamos ese recurso fundamental que es el tiempo. Y bueno,
la economía además tiene que ver con no solo con nosotros como personas, como individuos, como ciudadanos, tiene que ver también con la parte que son las empresas, porque muchos de nosotros decidimos ofrecerle servicios a otras personas, y esos servicios o esos productos que les vamos a vender lo hacemos a través de la figura de una empresa. Entonces las empresas son los otros agentes importantes de la economía, y muchos de ustedes aquí seguramente no solo serán empleados, sino que seguramente en alguna parte de su vida serán empresarios. Y los empresarios, la verdad es que son muy polémicos, porque los empresarios generan riqueza en la economía, pero digo que son polémicos porque luego ellos tienen una obligación que hacer, que es pagar impuestos, y esa parte de los impuestos para ellos no es nada agradable. Esos impuestos se los tienen que pagar a los gobiernos, porque los gobiernos, salud, que es el tercer agente, los gobiernos les proporcionan a las empresas servicios, pero muchas veces los servicios que el gobierno ofrece no son de la entera satisfacción de las empresas, y por eso las empresas deciden no pagar impuestos, y los individuos también. O sea, los individuos también tenemos esa figura. El día de ayer o antier, si se dieron cuenta, si fueron observadores, que eso es clave para ser economista, llegaron a la ciudad 22 camiones del sistema de transporte público conocido como BRT. Esos camiones son o tienen que ver con economía, porque van a apoyar el transporte de aquellas personas que no cuentan con un vehículo privado, y van a permitirles la movilidad entre sus trabajos y su casa, entre su casa y alguna etapa de descanso, o a donde ellos quieran moverse. Entonces esos camiones tienen la polémica de que los empresarios no están de acuerdo, porque todavía faltan 60 para que el sistema funcione. Entonces cuando el empresario se le obliga a pagar impuestos, no lo va a querer hacer, porque considera que el servicio que se presta por parte del gobierno de transporte público no es suficiente. Y nosotros igual, cuando comencemos a utilizar el servicio y veamos que tiene fallas porque tarda demasiado tiempo en pasar y por lo tanto demora la satisfacción de nuestras necesidades, pues igual vamos a tener algunas dudas acerca del rol del gobierno. Entonces vean, los economistas estudiamos esa clase de temas, estudiamos a esos actores y estudiamos cómo administran estos tres actores los recursos que tiene cada agente. Y los recursos pueden ser muchos o pueden ser pocos. Y aquí les viene otra. Por eso les decía al inicio que yo primero quería ser abogado y ser presidente. Y después dije, hay otra carrera que es semejante, es economía, porque los economistas se encargan de estudiar cómo administrar los recursos, y por lo tanto los economistas pueden ser también presidentes de México. Y en mi formación como economista, conocí a un economista particular que quizás lo han oído, que se llama Carlos Salinas de Gortari, y Carlos Salinas de Gortari era economista y fue presidente de México. Y bueno, solo les recuerdo esto porque la idea es que los economistas pueden administrar recursos, y por ello un economista tiene cabida en prácticamente cualquier campo de la actividad económica que ustedes me digan, porque puede administrar recursos. Bien, la economía, miren, son tres actores fundamentales. Por un lado, esto que está aquí son las familias, en las cuales o de las cuales todos formamos parte, y por el otro lado es el gobierno, y por el otro lado, el último, son las empresas. Son los tres actores fundamentales de la economía. Hay un cuarto actor fundamental, este que está aquí, que es el resto del mundo. Es decir, esto mismo, pero en Chile, en Brasil, en Colombia, en Australia, en otro lugar que no es México. Y lo que hacen las familias son dos cosas. Pueden ir a un mercado de factores y vender su trabajo, es decir, ofrecer lo que hacen, y pueden ir a un mercado de bienes y servicios y comprar lo que requieren. Son las dos figuras en las cuales se juega. Y claro, si van al mercado de factores y venden su trabajo, reciben un ingreso a cambio, y con ese ingreso a cambio compran aquello que necesitan. Y las empresas hacen algo similar. Las empresas van al mercado de bienes y servicios a colocar todo lo que hacen, y claro, van a recibir un ingreso a cambio de las familias por aquello que las familias les compran. Y las empresas van a ir al mercado de factores, y en ese mercado de factores compran a los factores, en este caso al trabajo o al capital, y reciben, en este caso las familias, un ingreso por la venta de su trabajo. Y el Estado tiene este rol que les decía. El Estado funge como un intermediario, y entonces el Estado le cobra impuestos tanto a los ciudadanos, a las familias, como a las empresas.
y les devuelve esos impuestos en la figura de servicios públicos. Y aquí les viene algo interesante que yo siempre propongo en mis charlas. Ustedes, aunque hoy son muy pequeños, ya deben de estar monitoreando el rol del gobierno y deben de estar monitoreando que los gobiernos funcionen. Es decir, que este flujo sea exacto, que lo que ustedes le dan al gobierno, el gobierno se lo regrese en la forma de servicios, pero no cualquier servicio, sino en servicios públicos de calidad. Y en el caso específico, por ejemplo, de Juárez, donde vivimos, lo que ustedes y yo tienen que reclamar es que haya muy buenas calles, que haya muy buena iluminación, que haya muy buen drenaje público, que haya muy buenas escuelas, que haya muy buenos servicios en general por parte del gobierno. Si dejamos de hacerlo, pues ellos lógicamente lo que van a hacer es no proporcionarnos necesariamente lo que necesitamos. Es muy importante que tanto empresas como familias estemos siempre exigiendo que se regrese aquello con lo cual estamos contribuyendo, ¿de acuerdo? Entonces eso es la economía. Esto mismo se repite en el caso del resto del mundo y nosotros tenemos contacto con el resto del mundo porque mandamos cosas que fabricamos al resto del mundo y compramos cosas del resto del mundo, ¿de acuerdo? Entonces esa es la relación. Y la economía, miren, es un superpoder. A mí me gusta mucho los cómics, pero pues yo soy antiguito y pues conozco a Superman y a Batman y son mis referentes. La economía es un superpoder porque nos va a permitir entender cómo le vamos a hacer para tener una economía que sea fuerte, una economía que sea próspera. Y una economía fuerte y próspera es una economía que va a crear empleos, y si crea empleos va a permitir que haya un mayor ingreso y por lo tanto que ustedes y yo compremos todo aquello que necesitamos, que requerimos. Si no tenemos una economía sólida, esto no va a ocurrir. Y por eso ustedes y yo en las familias, nótenlo, hace rato seguramente lo pensaron. En sus familias piensen, ¿qué pasa? A veces no tenemos suficiente comida, a veces no tenemos la ropa que queremos, a veces no salimos a los lugares que queremos. Eso ocurre precisamente porque papá y mamá no tienen el ingreso suficiente, no tienen el empleo que esperaban y en consecuencia no les pueden dar a ustedes los satisfactores a los cuales ustedes están aspirando. Para que eso ocurra, para que ustedes cumplan a cabalidad todas sus aspiraciones, necesitan que papá y mamá y en un futuro también ustedes estén desenvolviéndose en una economía que es fuerte, en una economía que es sólida. Y bueno, la respuesta la vamos a encontrar ahí y la vamos a crear nosotros siendo pues economistas. Me voy acercando ahí a un concepto justo de lo que les quiero entregar al final, que es este dinero, y hablaré del dinero con ustedes. El dinero yo creo que es la parte más famosa, les decía, de la economía. El dinero tiene tres funciones. La primera es que me permite adquirir lo que deseo, o sea, es un medio de cambio, decimos los economistas. También el dinero es una forma de medir, me permite tomar una medición de cuánto vale una naranja y cuánto vale una computadora, cuánto vale una camisa, es una forma de medir. Y finalmente el dinero es una manera de acumular, es la manera de crear un cofre del tesoro. El dinero también es riqueza, entonces tiene esas tres características, pero el dinero no es fácil obtenerlo, y aquí les viene para todos. Tristemente el dinero solo se obtiene a través del trabajo, y para que ese trabajo sea exitoso, es decir, nos entregue suficiente dinero, los economistas hemos descubierto que se requiere una fuerte capacitación por parte de nosotros, y la capacitación quiere decir que tengamos un nivel educativo muy alto, pero no solo en términos de ir a una universidad, sino también capacitación fuera de las universidades, capacitación en la escuela, capacitación en la calle, capacitación por cuenta propia, es decir, estar aprendiendo siempre a hacer cosas, porque esa capacitación se traduce justamente en mayor dinero. Vamos a ver una forma, este es un video que sigue a continuación del Museo Interactivo de Economía. La economía es tan famosa ya en México y en el mundo como disciplina, que en la Ciudad de México, cuando tengan tiempo, hay un museo, pídanle a sus papás que los lleven al MIDE, al Museo Interactivo de Economía, y de ahí he tomado el video que voy a presentar a continuación, donde vamos a hablar de cómo no debemos de utilizar el dinero. Entonces lo voy a presentar. Ajá. Ajá. Ajá.
Ahí está la primera pesadilla financiera. Como vieron, es una hormiguita, ya la han visto, ¿no? Miles de hormiguitas hay por todo el país, por toda la ciudad, y esta hormiguita se va haciendo cada vez más grande. Los gastos hormiga es cuando ustedes y yo comenzamos a destinar nuestro dinero a comprar cosas que no son necesariamente requeridas por nosotros, pero que simplemente alguien nos invita a que constantemente las estemos adquiriendo. Hay muchas cosas, por ejemplo, yo ahora estaba de vacaciones hace unas semanas y de repente ya habíamos comido, ya habíamos gastado en la comida y de repente alguien dice, ¿pero no se te antoja un postre? Bueno, vamos por el postre, pero el postre ya no era necesario porque estábamos satisfechos con los alimentos. Fuimos por el postre. Y luego alguien dice, bueno, ahora se antoja un cafecito, ¿no? Y entonces vamos por el cafecito y hacemos un gasto en el cafecito. Y al ratito ya para bajar todo esto se consume otro satisfactor en la economía. Entonces vamos haciendo una serie de gastos que no eran estrictamente necesarios, que se podían dejar de lado y podíamos nosotros utilizar el dinero para otros gastos que sí son necesarios, que son más urgentes. Ahora, hace algunos años tuvimos un problema de salud a nivel mundial y muchas familias, por no ahorrar, por no tener ingresos disponibles, no tenían el dinero suficiente para atenderse de las enfermedades, en este caso de los problemas de salud que estábamos enfrentando. Si hubieran tenido un fondo disponible, es decir, si hubieran evitado estas hormigas, estos gastos hormiga, tendrían recursos disponibles y podrían hacer frente a una eventualidad de salud como la que nosotros vivimos en el año 2020, ¿de acuerdo? Esa es la importancia que tiene ahorrar. Y miren, aquí viene otro que es sobre todo para ustedes, todos los niños y niñas, pero también para los padres, para que estén atentos y que tiene que ver con nuestras finanzas. Es otra pesadilla financiera. Ajá. Oh. Bueno, pues esa es otra pesadilla financiera que les traía. Hay muchas más, pero mira, vamos contigo si quieres antes de continuar. Adelante. Yo hice una exposición sobre del internet, que era peligroso, y se ha sabido muchos casos que roban a los niños por medio de internet y más de Roblox. Claro, tienes toda la razón, justo de eso trata el video. Yo, imaginen, como padre, tengo mi tarjeta, esta tarjeta, y la tengo en algún momento en la casa. Claro, hoy la traigo aquí en mi bolsa, ¿no? En mi bolsa mágica, pero en algún momento llego a la casa, ya estoy descansando, la dejo en la mesa, por ejemplo, y entonces aparece mi hijo, y entonces mi hijo está jugando algún videojuego como el que mencionas, y entonces la ve, la ocupa porque en el videojuego se hace una solicitud de dinero para mejorar una habilidad, para avanzar un nivel, o porque hay alguien que yo no conozco, que no estoy viendo, pero me dice que tiene la misma edad que yo y los mismos intereses que yo, pero en realidad es alguien más adulto y es alguien que tiene la intención de cometer un fraude, es decir, de tomar ese dinero que no le corresponde y abusar de mi confianza. Entonces, por eso ustedes y yo, ahora que pasamos tanto tiempo en medios digitales en línea, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que respetar los bolsillos mágicos de nuestros padres también, porque cuando ellos se dan cuenta ya es demasiado tarde. Aquí sí se pudo evitar en el video, pero normalmente es demasiado tarde y entonces estos bolsillos mágicos han sido saqueados
y eso es un problema para las familias, porque ya las familias no podrán hacer otros gastos que son importantes, como por ejemplo la alimentación de ustedes, o el pagar las colegiaturas de las escuelas, o el mejorar los medios de transporte que tienen, entre un montón de gastos adicionales. Así que hay que estar muy atento, hay que estar muy buzo, pues tanto los padres cuidando lo que hacen ustedes, como ustedes estando alerta y no confiar en quien dice alguna persona que es igual a ustedes, pero no tienen la confianza, no pueden verificar que es alguien exactamente igual a ustedes. Y bueno, miren, para no extenderme demasiado y pasar a esta parte que es fundamental para mí del bolsillo mágico, quiero concluir señalándoles que la economía no ha cambiado en muchos siglos. Aquí puse una imagen que es un mercado tradicional, en un mercado prehispánico, por ejemplo en la Ciudad de México, un barrio que hoy se llama Tepito, que seguramente lo han oído, y si no pueden investigar sobre este barrio que se llama Tepito. Es un barrio prehispánico, y en ese barrio se hacían intercambio de pescado, de frutas, de verduras, de pieles, de muchas cosas. Es decir, en ese mercado había economía, es economía, porque había gente que compraba cosas, había gente que vendía cosas, había intermediarios, es decir, había gobiernos también que cobraban impuestos, que hacían que había ciertos servicios, que proporcionaban servicios. Esto existía desde aquellas épocas, sigue existiendo ahora, pero el problema es que ahora la economía es más compleja, porque de entrada somos más, y luego hay más bienes y servicios que contemplar, y también las necesidades de nosotros se han multiplicado. Así que yo los invito, y quiero precisamente invitarlos a que cuando sean grandes, sobre todo los que ya se acercaron a la universidad, los que no, que se acerquen a la universidad, que se sumen al programa de licenciatura en economía de la UACJ, tengan la certeza de que les podemos enseñar algo que sea interesante para sus vidas, y que ustedes, como les dije al inicio, puedan contribuir a una mayor felicidad de las personas y del mundo en general. Espero que lleguen a la UACJ, no se vayan a desviar en el camino, los esperamos en la UACJ, y a partir de ahí los espera el mundo. Es decir, en la UACJ solo les ofrezco la licenciatura en economía, y una vez que estudien la licenciatura, de ustedes será el mundo. Podrán irse a donde quieran a continuar sus estudios, y en algún momento ser nuevos científicos mexicanos, en este caso del área de economía. Les agradezco mucho su atención, y pasamos a esta dinámica y a preguntas que tuvieran o comentarios. Adelante, y les agradezco mucho de corazón su paciencia, porque no es fácil, es un tema de repente muy árido, este tema de la economía, y pues para mí ha sido un placer estar con ustedes, y espero que me tengan de contacto. Mira, ella ya está me va a tener de contacto para lo que pueda ayudarles en el futuro. Muchas gracias. Antes de pasar a la actividad, ¿alguien tiene preguntas, dudas, comentarios? A ver. Esa es verdad. Yo soy igual. Es que yo sé que cuando tú te metes a una página de internet, una persona hacker te puede entrar a la misma página y te puede ver tu cuenta de dinero y te lo puede robar el dinero. Así es totalmente cierto lo que dices. No solo es en los videojuegos, es en general en nuestra navegación por internet. Tenemos que tener mucho cuidado con entregar datos. Incluso tengan cuidado con las cámaras. Todos aquí tenemos cámara, ¿verdad? Ya sea que la tengamos en la laptop, en la tableta o en el dispositivo celular, siempre tenemos una cámara. Entonces hay que tener cuidado con esa cámara, preferentemente ustedes que son niños, niñas, taparla, no la tengan descubierta, porque como bien dices, puede haber alguien, un hacker, que agarre y a manera lejana o remota active esa cámara y esté viendo todo lo que hacemos. En este caso de economía, pues estar viendo quizás algunos datos financieros que son clave para nuestras familias. Muy bien. ¿Alguien? Me decías por allá, ¿verdad? También querías comentar. Bueno, yo conozco que es el ciberdelito y el sexting. El sexting es cuando una persona le dice a un niño que le invita a su casa y entonces lo roba y le hace violencia. Claro. Y eso hay que evitarlo, ¿no? No deben ustedes recuerden, los que son niños, disfruten esta etapa, y los que ya no lo somos, justo lo que quería decir al principio de la charla, es que la meta de la economía es que lo seamos, que los que somos adultos volvamos a ser niños.
y volvamos a ser felices como ustedes. Que esa etapa que hoy ustedes viven no se termine nunca. Esa es la meta de la ciencia económica. Ya no es que trabajemos toda la vida y que terminemos a los 70 o 75 años trabajando y todos tristes. Más bien queremos como economistas que cada vez haya más niños como ustedes, niños de 50 años, de 60 años, disfrutando de la vida y no solo dedicándose a trabajar. Sí, adelante. Si quieres compartir, mira, allá atrás está. De que yo conozco una frase que dice de que un adulto es un niño crecido. Ah, es cierto, claro. Depende mucho de nuestra actitud, de cómo observemos la vida. Claro que algunos vamos a decirlo así, nos volvemos muy tristes. Y nos volvemos muy tristes, no quiero enfatizar que todo es economía, pero la realidad es que a veces sí, nos volvemos muy tristes porque la vida no fue buena con nosotros, es decir, no estudiamos lo que queríamos, no tenemos el trabajo que queríamos, no tenemos el ingreso que queríamos y en consecuencia dejamos de ser niños. En cambio hay otras personas que tienen justo lo que aspiraban porque tomaron buenas decisiones y aunque tengan 45 años como un servidor o 50 años, siguen siendo felices porque están haciendo justo lo que les gusta. Y a mí, la verdad, se los digo, hablaba con mi esposa antes de venir aquí, estaba muy nervioso y no me pongo nervioso, participo en muchas actividades importantes, pero esta para mí con ustedes es la más importante de toda mi carrera científica, porque hablar con niños es el mayor reto que uno puede tener, porque uno a veces ha dejado de ser niño, se vuelve uno demasiado adulto, demasiado serio, formal, y solo está pensando en cosas que son extremadamente aburridas, y hay que recordar que alguna vez fui como ustedes y que era muy feliz. Hoy soy también feliz, pero ya menos que cuando era chiquitillo. Adelante. Cuando una persona o un niño está en el teléfono y no conoce y responde a un número desconocido, dice que si quiere ser su amigo, lo único que puede ser un adulto que te puede robar y puede saber tu ubicación si se la dices. Sí. Entonces eso es peligroso para algunos niños porque los más pequeños pueden usar como las tarjetas de sus papás y dárselas a alguien que no conoce desde el teléfono. Tienes toda la razón. La idea es que ustedes preferentemente con los únicos adultos que convivan son con los adultos de su familia, preferentemente con sus padres, y que siempre estén alertas con respecto a otros adultos, ¿de acuerdo? Porque ustedes a quien más confianza le deben de tener es justo a sus padres y claro, convivir con gente que es de su edad, gente que es exactamente igual a ustedes y deben de siempre confirmar que es gente igual a ustedes, y a veces en medios digitales eso no se puede confirmar porque hay muchas maneras de engañarnos. Adelante. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la economía? En economía terminé mis estudios en el año 2001. A partir de ahí yo podría decir que empecé a estudiar economía porque fue cuando me gradué como licenciado en economía. Y como maestro, como decía la semblanza, o sea, como profesor de economía, fíjate que ya tengo 20 años porque empecé siendo el asistente de otro maestro. Un maestro que no quería dar clases, después me di cuenta. Yo pensaba que me ayudaba. En realidad yo le ayudaba a él. Y entonces me dijo, oye Isaac, a ti se te da mucho eso de explicar sobre la economía, ¿por qué no vas y das mi clase? Y yo dije, sí. Y entonces acepté dar clase por él, pero a partir de ahí empecé, o sea, un poco más de 20 años. Sí, allá atrás me parece que haya un compañero que está con... Si quieres adelante, ya te pasamos el micrófono. ¿Sí? Yo a los 5 años, yo quería ser astronauta y después, descubrí que lo que en realidad sí quiero hacer es artista porque me gusta el arte, o sea, me gusta dibujar. Exacto, y entonces ¿sabes dónde debes de estar? En la UACJ. Y tienes que irte. Sí, no, lo digo en serio, porque en la UACJ tenemos el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, se abrevia IADA, y ahí hay unas carreras padrísimas que se están haciendo diseños digitales. Entonces a lo mejor tú hoy dibujas de manera tradicional, quizás ya también lo haces digitalmente, y esa habilidad que hoy tienes y ese gusto lo vas a perfeccionar en un futuro con nosotros, con los profesores del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Ojalá, ahí te veo, entonces me vuelves a hablar, no se te vaya a olvidar, porque a veces voy al ya. Sí, adelante.
La verdad es que si tus padres te dejan solo, a mí algunas veces me han dejado sola. Sí. La verdad es que si alguien llama a la puerta no le debes de abrir, no le abras a personas extrañas porque puede ser un desconocido y te pueden robar. Totalmente, y de hecho, aunque te diga que es un familiar, preferentemente tendrás que esperar, ¿verdad?, para abrir cuando lleguen tus padres. Tú de momento te tendrás que quedar haciendo alguna actividad de la escuela. Porque tal vez esté mintiendo. Es muy probable, fíjense, ustedes partan de que estaría mintiendo, ¿de acuerdo? Y confíen estrictamente en sus padres y lo que ellos les dicen, las instrucciones que les dan. Yo sí sigo. Tú si sigues, pues te felicito, así debe de ser. Ahí está este chico y luego si quieres ya te pasan el micrófono. Buenas tardes. Tengo una pregunta respecto a lo que decía de, o sea, que tenemos que ahorrar, ¿no? O sea, porque tenemos que tener dinero siempre. Entonces, o sea, porque es una cosa necesaria en nuestra vida. Tenía una pregunta respecto a las inversiones. ¿En qué herramientas financieras o instituciones financieras se puede invertir ese dinero? O sea, yo tengo entendido que las inversiones hay siempre un riesgo. Sí. Pero yo quisiera saber qué otras herramientas o instituciones hay para invertir. Claro, siempre ustedes y yo debemos canalizar nuestro recurso que queremos ahorrar a instituciones que son confiables. Entonces, en línea hay una página web que se llama Conducef, la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. Entonces, toda vez que eliges una institución, vamos a decir algún nombre, Estrella, no voy a decir un banco en particular, Estrella o Rosa o Luna, cada que eliges una institución que te suena atractiva y que te dice que te pagará buen rendimiento, tienes que ir a la Conducef, verificar que ahí está esa institución y verificar cuál es el grado de confianza que se puede tener en esa institución. Les digo esto porque aquí en Chihuahua hace algunos años pasó que hubo una empresa que se llamaba, voy a decir el nombre semejante, Aries, y entonces Aries le pedía dinero a los chihuahuenses. Inicialmente les daba un rendimiento bien alto, algo que hasta parecía mágico, pero resulta que era solo un gancho para que tú reinvirtieras ese dinero que ya habías ganado, y finalmente la bolsa que ellos se llevaron, es decir, que le robaron a los que ahí depositaron su dinero, pues fue inmensa. Y eso ocurrió porque la gente se confiaba en los rendimientos altos, pero nunca se tomó el tiempo para verificar si esa institución realmente existía. Cuando ya lo hicieron era demasiado tarde y se dieron cuenta que no existía y que el gobierno nada podía hacer por ellos porque habían depositado sus recursos en algo que desde partida no era confiable. Entonces hay que verificar siempre en este medio. La otra es que te puedes comunicar con un servidor. Nunca me digas cuánto vas a invertir, porque hace poco en una charla una persona me dijo, tengo tanto dinero, y le dije, no me diga, porque es algo muy riesgoso. ¿Qué tal si yo no soy una persona confiable? Solo tengo la cara de serlo. Entonces yo solo le puedo asesorar. ¿Un qué? Así es. Entonces no confiemos en nadie. Solo en este caso puedes pedirme asesoría muy general y luego ya quizás específica cuando ya hay más cercanía y confianza sobre dónde invertir. Y hace rato, antes de iniciar la transmisión, hablaba con un compañero de la universidad que nos está apoyando con la transmisión de UACJ Televisión, y una institución muy confiable es CETES Directo, que tiene incluso una aplicación para el teléfono celular donde ustedes pueden monitorear sus rendimientos, el dinero cómo se está moviendo, y que les ofrece un muy buen rendimiento en este momento porque la tasa de interés en este momento de deuda gubernamental es muy elevada. Así que te recomiendo que te acerques a ese medio, que es muy confiable. Bueno, vamos a los últimos comentarios o dudas. Es que también a mí cuando estaba viendo el teléfono me llegó un mensaje, pero no sé de quién. O sea, yo no conocía a esa persona. Definitivamente hacías bien, yo me imagino que desconfiaste. La idea es no lo conoces, no tienes por qué entregarle ninguna información y simplemente tienes que colgarle. Dime. Es que... Ay, ya se me olvidó que iba a decir. No, ahorita lo recordarás, no te preocupes. Ya está apoyándonos. A ver. Cuando te llega un mensaje y te dice
que es un familiar, pues necesitas decirle que diga su verdadero nombre. Que te dé más información. Porque si no le dices, no conoces su nombre, pero si se te hace conocido ese nombre, puede ser de otra persona, porque hay muchas personas que se llaman iguales. Exactamente. Pero también le tiene que decir el apellido para que sepa mejor. O que diga algo que solo tú sabes y que compartes con él o con ella. Esa sería importante, que tengan una clave privada entre ustedes. Sí, adelante. Me preguntaba que cuál era la mejor forma de empezar un negocio. Mira, la mejor forma de empezar un negocio. Primero, fíjate que ahora se están haciendo muchos memes sobre gente que son mis estudiantes, o sea que tienen entre 19 y 21 años, que ponen el siguiente meme, dicen, de haber sabido lo caro que sería comprar una casa o tener un auto, hubiera empezado a ahorrar cuando estaba en la primaria. Entonces, la clave, y tiene razón, es muy inteligente eso, tienes que empezar desde ahora, tienes que comenzar a encontrar una manera de generar ingreso, puede ser porque alguien te lo transfiere hacia algún familiar y tú lo vas guardando en un depósito que tengas privado. La otra es que crees una actividad, o sea que tú desarrolles una actividad, generes un ingreso y también vayas acumulando, y que entonces tus actividades empresariales están marcadas desde ahora. Te invito, por ejemplo, a que en línea busques productos que puedas vender y que sean atractivos para las personas y que claro, tú puedas comprar porque tienes ese ingreso y los vendas más caros, se los acerques a otras personas utilizando, por ejemplo, medios digitales, y eso te va a generar un ingreso, ¿verdad? Ese ingreso lo comienzas a ahorrar. Como tú eres menor de edad, tendrás que pedirle a un adulto de tu familia, al que le tienes confianza, que lo deposite en una cuenta y que no lo toque hasta que tú seas adulta, y cuando ya seas adulta, mayor de edad, pues entonces ya puedes utilizar ese recurso disponible para poner un negocio que sea mucho más atractivo, con mayor rendimiento para ti, pero es desde ahora, es decir, no puedes esperarte, tienes que comenzar a llevar a cabo estas acciones desde hoy. Perdón. Doctor, ¿algún consejo que nos pudiera dar, ya sea a los padres de familia, a los más pequeños del hogar, para poder guardar dinero, para poder crear ese hábito de ahorrar? Porque muchas veces, ahora sobre todo las nuevas generaciones, pues están más preocupadas por gastar que por guardar. Claro. ¿Algún consejo que nos pudiera dar? Lo primero es que tiene que haber disposición. Lo primero es que tenemos que darnos cuenta que sí tenemos que crear un fondo de ahorro. O sea, lo primero, la disposición. Lo segundo es que si tienen esa disposición, les propongo que creen los siguientes fondos de ahorro. Yo sé que a veces con el ingreso disponible es complicado, pero ahí les va. Un fondo de ahorro para gastos de corto plazo, o sea, gastos que van a ser muy urgentes y que tienen que hacerlo sí o sí. Un fondo de ahorro para la mejora de la vivienda. La vivienda de ustedes y mía tiene que mejorarse constantemente, porque si no lo hace pierde valor en el tiempo. Un fondo de ahorro para gastos médicos de emergencia, ya van 3 fondos, imagínate, ya no es un solo tipo de ahorro, son 3 fondos. Y un cuarto para el retiro, para cuando seamos mayores. Ya sé que muchos de ustedes tienen una contribución obligatoria en sus trabajos, pero aparte de la contribución obligatoria les propongo un ahorro voluntario. Entonces son un fondo de ahorro para el retiro, un fondo de ahorro para emergencias de salud, un fondo de ahorro para mejorar la vivienda y un fondo de ahorro para gastos inmediatos. 4 fondos de ahorro. Si el ingreso de ustedes hoy no les alcanza, no es suficiente, aquí les viene la contradicción actual de la economía. Tendrán que conseguir otro trabajo y tienen que buscar la manera de que ese otro trabajo sea compatible con la búsqueda de la felicidad familiar y personal. Es decir, que no interrumpa esas horas, ese tiempo que le tienen que dedicar a la familia, para que precisamente estos niños que hoy los estamos escuchando puedan tener el mejor desenvolvimiento posible y no caigan en algunas de las trampas de las que justamente hemos estado hablando. Entonces va por ahí. Y la otra evidente que puse hace rato en el video es que hay que evitar todo tipo de gastos. Puse aquí los gastos hormiga, pero hay otros que se llaman los gastos vampiro. Nosotros tenemos muchas cuentas abiertas a veces. Por ejemplo, hoy mucha gente contrata HBO, Netflix, no sé, el streaming que ustedes me digan, y lo tienen ahí y lo están pagando automáticamente de su tarjeta, pero ya no lo usan, lo han dejado de utilizar, hasta se les olvida que lo tenían. A las que no se les olvida es a las empresas de cobrarles.
y eso se llaman gastos vampiro. Hay que rastrearlos de nuestro presupuesto y hay que eliminarlos inmediatamente. Por ahí. Me decían. Que una vez me dijo mi hermano que alguien le llamó, dijo que era su primo y no le quería decir su nombre. Pues entonces le colgó. Exactamente, eso es lo que hay que hacer, porque seguramente no era su primo, ¿verdad? Y quería solamente, recuerden, acceder a este bolsillo mágico. Ya tienen ahí las monedas. Miren, los que tienen las monedas claramente son monedas de chocolate. La idea es que se endulcen el sábado. Pero, esas monedas en realidad son iguales a las monedas reales. ¿Por qué? Porque para que yo pudiera adquirirlas y hoy entregárselas, tuve que utilizar dinero constante y sonante, que en nuestro caso son los pesos. El dinero lo utilicé, se lo di a alguien que tiene una tienda, un negocio. Se lo di, le dije, oye, yo el sábado tengo que estar en este evento de Sábados en la Ciencia y ocupo un obsequio para ello relacionado con la economía. Entonces tomé una determinada cantidad de mi presupuesto personal, se lo entregué y ella a cambio me entregó estas monedas. Entonces estas monedas tienen un equivalente en pesos, es decir, que también son dinero. Y por eso en alguna parte de mi presentación que no mencioné, ustedes en la escuela a veces llevan, por ejemplo, la torta que les dieron. No sé si en Chihuahua le digan torta, porque torta le decimos en Oaxaca, ¿no? A este pan bolillo que lleva algún relleno, en este caso jamón. Entonces me daba mi mamá mi torta. ¿Saben qué me daba mi mamá? Me daba torta de huevo, ¿no? No me gustaba, a ti sí te gusta. A mí no me gustaba para nada. Entonces llevaba la torta de huevo y la intercambiaba con otro compañero que como a él sí le gustaba, y ese intercambio es una transacción económica que llevábamos a cabo en la escuela, que era muy común. Esos intercambios son economía y es lo que hacemos constantemente. Así que si a algunos les tocaron muchas monedas, les tocó la suerte de que ella les diera muchas monedas, pues tienen una riqueza que es mayor a quien le tocó solo una moneda o a quien no le va a tocar ninguna, porque ya estamos llegando al final y se están acabando. Entonces la economía en la que vivimos es justamente así. Algunos tienen la fortuna de tener muchas monedas y otros pocas y otros simplemente nada. Eso es economía. Entonces les agradezco mucho su atención, que sean felices, recuerden, y la felicidad puede estar acercándose a la ciencia económica. Muchas gracias. Gracias. Espérame poquito, por favor, que quiero entregarle un reconocimiento por su participación por parte de la Subdirección de Formación y Vinculación Cultural y también por la Academia Mexicana de Ciencias. Por favor, les pido un aplauso. Gracias. Y también un presente. Hay unos pases gratis aquí por medio de la rodadora y otros regalitos más por su mega participación. Oigan, y un libro, muy importante, hay otra vez economía. Entre más lea, entre más me capacite, lo siga haciendo, no importa qué edad tenga, mayores posibilidades tendré de aumentar mi bolsillo mágico. Muchas gracias. Gracias, les pido un aplauso, por favor. Sí. Síguenos en nuestras redes sociales.